El tren silbó su partida mientras una mujer de generosas curvas permanecía inmóvil en el andén polvoriento, con su vestido de novia manchado de lágrimas y tierra. Los últimos pasajeros subían apresuradamente, pero nadie volteó a mirar a la novia abandonada que temblaba bajo el sol inclemente de Sonora. Las maletas a sus pies contenían toda una vida de esperanzas que ahora yacían tan pesadas como su corazón roto. Fue entonces cuando las espuelas resonaron contra la madera del andén. Nunca había visto tanta tristeza concentrada en una sola persona. Me acerqué sin pensarlo, sacando el único pañuelo limpio que tenía, y cuando ella levantó los ojos, supe que mi vida de cowboy solitario había terminado para siempre. ¿Cómo iba a imaginar que ese momento de compasión me convertiría en el hombre más buscado de 3 estados? Suscríbete al canal, porque cada historia demanda días de cuidadoso desarrollo. Y tu suscripción nos permite seguir invirtiendo este tiempo en historias que te brindan entretenimiento. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Macun, mi nombre es Joaquín Herrera, tengo 26 años, y hasta ese martes de octubre nunca había tocado a una mujer que no fuera mi madre o mis hermanas. Trabajaba arreando ganado desde los 14, viviendo entre hombres rudos que hablaban de mujeres como si fueran mercancía. Pero algo en mi interior siempre rechazó esa forma de pensar. Mi madre, que en paz descanse, me crió con la idea de que las mujeres merecían respeto, no importara su aspecto o condición. La estación de Hermosillo bullía con el movimiento típico de los martes. Comerciantes, vaqueros, familias enteras con sus pertenencias rumbo a nuevas oportunidades. Había venido a recoger un encargo de medicinas para don Esteban, el patrón de la hacienda donde trabajaba, cuando vi el tren de las 3 de la tarde preparándose para partir hacia Guadalajara. Eso fue cuando la vi. Estaba sentada en un baúl de madera, con un vestido de novia que debió haber sido hermoso antes de mancharse con polvo y lágrimas. Su figura era generosa, es cierto, pero había algo en su postura que me partió el alma. No era solo tristeza lo que irradiaba, era la clase de desesperación que uno ve en los animales heridos, esa mirada que dice que han perdido toda esperanza. Los otros pasajeros la miraban de reojo, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Una anciana murmuró algo sobre novias abandonadas a su acompañante, y vi cómo las mejillas de la mujer se sonrojaron de vergüenza. No pude seguir caminando. Me acerqué despacio, quitándome el sombrero como mi madre me enseñó. Ella tenía la cabeza gacha, pero cuando mis botas resonaron frente a ella, levantó unos ojos del color del chocolate que me atravesaron el pecho como una bala. «Señorita», le dije con la voz más suave que pude encontrar, «¿se encuentra bien?» Fue una pregunta estúpida, era obvio que no se encontraba bien, pero no sabía qué más decir. Ella me miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si yo era otra persona que venía a burlarse de su desgracia. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y tenía una marca en la mejilla que parecía reciente. «Mi prometido», susurró finalmente, con una voz quebrada que apenas pude escuchar por encima del ruido de la estación. Decidió que no era lo suficientemente hermosa para él. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Saqué mi pañuelo, el único que tenía limpio, y se lo extendí. Cuando ella lo tomó, nuestros dedos se rozaron brevemente, y sentí algo que nunca había experimentado, una corriente eléctrica que me subió por el brazo y me hizo temblar las rodillas. «El problema no está en usted, señorita», le dije, sorprendiéndome de mi propia audacia. «Está en un hombre que es incapaz de ver la belleza cuando la tiene frente a él». Ella se secó las lágrimas con mi pañuelo, pero siguieron cayendo. El tren silbó su última advertencia. «No tengo dinero para otro boleto», murmuró. «Gasté todo mi ajuar en este viaje. Mi familia en Guadalajara me esperaba para la boda, y ahora...» Su voz se quebró completamente.
Miré hacia el tren, luego hacia las maletas a sus pies, después hacia su rostro devastado. En ese momento tomé la decisión más impulsiva e importante de mi vida. ¿Cómo se llama, señorita? Esperanza Morales. Señorita Esperanza, mi nombre es Joaquín Herrera. Trabajo en la Hacienda San Miguel, a 20 kilómetros de aquí. Si gusta, puedo ofrecerle trabajo y un lugar donde quedarse hasta que decida qué hacer con su vida. Ella me miró como si hubiera perdido la razón. No me conoce. Podría ser cualquier tipo de mujer. Es una mujer que necesita ayuda, respondí simplemente. Y yo fui educado para ayudar a quienes lo necesitan. El tren comenzó a moverse. Los últimos pasajeros subieron corriendo. Esperanza miró hacia el convoy que partía, llevándose su antigua vida. Luego me miró a mí. ¿Por qué haría esto por una desconocida? La verdad era que no lo sabía. Solo sabía que no podía dejarla allí, sola y sin recursos en una estación de tren. Algo en mi interior me gritaba que esta mujer cambiaría mi vida para siempre. Porque es lo correcto, le dije, extendiéndole la mano. Después de un momento que me pareció eterno, ella tomó mi mano y se levantó. Namasirsu. Esperanza aceptó mi ayuda, pero durante todo el viaje hacia la Hacienda San Miguel pude sentir su desconfianza. Iba sentada en mi caballo, con las manos firmemente aferradas a su vestido de novia arrugado, mientras yo caminaba a su lado, guiando las riendas. Sus 3 maletas iban amarradas a mi caballo de carga, junto con las medicinas que había recogido para don Esteban. ¿Hace mucho que trabaja en esta hacienda?, me preguntó después de casi una hora de silencio incómodo. 12 años, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Desde que murió mi padre, don Esteban es un buen patrón, justo con sus trabajadores. ¿Y él estará de acuerdo con que lleve una mujer desconocida a su propiedad? Era una pregunta válida, y una que yo mismo me había estado haciendo durante todo el camino. Don Esteban Aguirre era conocido por su carácter estricto y sus principios conservadores. No era el tipo de hombre que aprobaba decisiones impulsivas, especialmente las que involucraban mujeres solteras y trabajadores solteros. Don Esteban necesita ayuda en la casa grande. Mentí a medias. Su esposa, doña Carmen, se queja constantemente de que las sirvientas no saben cocinar como se debe. Mari, era verdad que doña Carmen siempre se quejaba de las sirvientas, pero nunca había mencionado necesitar más ayuda. Sin embargo, Esperanza era claramente una mujer educada, y por la calidad de su vestido de novia, aunque manchado, venía de una familia de cierta posición social. «Sé cocinar», dijo ella suavemente. «Mi madre me enseñó las recetas tradicionales de Guadalajara. También sé bordar y manejar una casa. Entonces no tendremos problemas», respondí con más confianza de la que sentía. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente divisamos las tierras de la Hacienda San Miguel. La casa principal se alzaba imponente en la distancia, con sus muros de adobe pintados de blanco y su techo de tejas rojas. Los corrales se extendían a ambos lados, llenos de ganado que regresaba de pastar. El sonido de los cencerros y los gritos de los vaqueros llenaba el aire. «Es hermosa», murmuró Esperanza, y por primera vez desde que la conocí, vi algo que no fuera tristeza en sus ojos. «Ha sido mi hogar durante más de la mitad de mi vida», le dije con orgullo. Conforme nos acercamos a la casa principal, vi a don Esteban salir al porche. Era un hombre de 60 años, alto y delgado, con cabello gris y un bigote perfectamente cuidado. Sus ojos oscuros nos observaron con curiosidad mientras nos aproximábamos. «Joaquín», me llamó con su voz autoritaria, «veo que traes compañía». Ayudé a Esperanza a bajar del caballo y me acerqué a don Esteban con el sombrero en la mano. «Don Esteban, le presento a la señorita Esperanza Morales. Viene desde Guadalajara y se encuentra temporalmente sin recursos. Pensé que tal vez doña Carmen podría necesitar ayuda adicional en la casa». Don Esteban estudió a Esperanza de pies a cabeza.
Su mirada se detuvo en el vestido de novia manchado, en las maletas, en el rostro hinchado por las lágrimas. Era un hombre inteligente. No necesitaba muchas pistas para entender la situación. ¿Guadalajara?, preguntó, dirigiéndose directamente a Esperanza. Sí, señor, respondió ella con voz firme, irguiéndose a pesar de su situación. Soy hija de Ignacio Morales, comerciante de telas en el mercado de San Juan de Dios. El nombre pareció significar algo para don Esteban. Sus cejas se alzaron ligeramente. Conozco a Ignacio Morales. Es un hombre respetable. ¿Cómo es que su hija se encuentra aquí, en esta situación? Esperanza vaciló. Vi cómo sus mejillas se sonrojaron de nuevo y supe que estaba reviviendo la humillación de haber sido abandonada. Mi prometido cambió de opinión sobre nuestra boda, dijo finalmente, con más dignidad de la que yo habría podido reunir en su lugar. Don Esteban asintió lentamente. Había visto suficiente mundo para entender las crueldades que los hombres podían infligir a las mujeres. Joaquín muestra buen juicio al ofrecerle refugio, dijo después de un momento. Carmen necesita ayuda, es cierto. Si está dispuesta a trabajar honestamente, puede quedarse en el cuarto de huéspedes hasta que decida su futuro. Sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Gracias, don Esteban. No lo defraudaré. Más te vale, muchacho. ¿Y tú? Se dirigió a Esperanza. Espero que entiendas que esta es una hacienda que funciona con orden y respeto. No toleramos escándalos ni problemas. Entiendo perfectamente, señor, respondió Esperanza. Le estoy muy agradecida por su generosidad. Mientras llevaba las maletas de Esperanza hacia la casa, no pude evitar preguntarme en qué me había metido. Había actuado por impulso, movido por una compasión que nunca antes había sentido tan intensamente. Pero viendo cómo ella caminaba con la cabeza alta, a pesar de todo lo que había pasado, supe que había tomado la decisión correcta. Lo que no sabía era que esa decisión desencadenaría eventos que cambiarían no solo mi vida, sino la vida de todos en la hacienda San Miguel. Nis Juden Mason Ason. Los primeros días de Esperanza en la hacienda fueron como caminar sobre cáscaras de huevo. Doña Carmen, una mujer regordeta de 50 años, con tendencia a los chismes, la recibió con una mezcla de curiosidad y sospecha que pude detectar desde el primer momento. Una novia abandonada, le susurró a su hermana Remedios durante el desayuno del segundo día, pensando que yo no podía escucharlas desde la cocina donde tomaba mi café antes de salir a trabajar. ¿Has visto cómo la mira Joaquín? Ese muchacho va a meterse en problemas. No podía negar que Remedios tenía razón respecto a las miradas. Desde que Esperanza había llegado, me descubría buscándola con los ojos constantemente. Cuando servía la comida, cuando tendía la ropa, cuando barría el porche. Había algo hipnótico en la manera grácil como se movía a pesar de su generosa figura. Pero lo que más me fascinaba era su fortaleza. A pesar de haber sido abandonada de la manera más humillante posible, cada mañana se levantaba, se arreglaba el cabello en un moño perfecto y enfrentaba el día con determinación. Nunca la vi autocompadecerse, nunca la escuché quejarse de su suerte. El tercer día, mientras reparaba una cerca cerca de la casa, la vi en el jardín de doña Carmen. Había tomado la iniciativa de reorganizar las plantas medicinales, separando las hierbas por tipo y función. Sus manos trabajaban con precisión, como si hubiera nacido para esa tarea. ¿Cómo aprendió tanto sobre plantas? Le pregunté durante la pausa del mediodía. Mi abuela era curandera, me respondió, limpiándose las manos en el delantal que doña Carmen le había prestado. Me enseñó desde pequeña a reconocer las propiedades de cada hierba. Decía que una mujer que sabe curar nunca pasa hambre. La corrección en su verbo me hizo darme cuenta de que había perdido a su abuela recientemente. Otra pérdida en una vida que parecía haber estado llena de ellas.
Mi madre también conocía de plantas medicinales, le dije, sentándome en la sombra cerca de donde ella trabajaba. Siempre decía que Dios puso una medicina para cada enfermedad. Solo había que saber dónde buscar. Esperanza sonrió por primera vez desde que la conocía. No fue una sonrisa completa, pero fue suficiente para que sintiera mariposas en el estómago. Su madre parece haber sido una mujer sabia. Lo era. Murió cuando yo tenía 19 años. Un mal aire que se llevó a varias mujeres del pueblo ese invierno. Lo siento, dijo ella, y pude ver en sus ojos que realmente lo sentía. Era curioso cómo una mujer que llevaba tanto dolor podía todavía sentir compasión por el dolor ajeno. Ese fue el momento en que empezamos a conversar realmente. Pequeñas charlas durante las pausas del trabajo, intercambios casuales cuando nuestros caminos se cruzaban en la hacienda. Descubrí que tenía un sentido del humor seco que me hacía reír más de lo que había reído en años. ¿Sabe qué es lo más irónico de toda esta situación? Me dijo una tarde mientras ella cosía en el porche y yo reparaba una silla cercana. ¿Qué? Que mi prometido me dejó porque decía que era demasiado gorda para ser vista en público con él, pero desde que estoy aquí, trabajando físicamente por primera vez en mi vida, he perdido peso sin siquiera intentarlo. La miré. Era cierto. Su rostro se veía más delgado y aunque seguía siendo una mujer de curvas generosas, había una nueva fuerza en su postura. Su exprometido era un imbécil, dije sin pensarlo. Ella se rió, una risa genuina que transformó completamente su cara. Joaquín Herrera, acaba de decir una palabrota. Me sonrojé como un niño de 12 años. Perdón, señorita, no debí... No se disculpe. Tiene razón, Roberto era un imbécil. Tomé años darme cuenta. Fue la primera vez que mencionaba el nombre de su exprometido, y noté cómo su expresión se endurecía al pronunciarlo. ¿Puedo preguntarle qué pasó exactamente?, le dije, deteniéndome en mi trabajo. Esperanza bajó la costura y miró hacia el horizonte. Durante un momento pensé que no iba a responder. Roberto Valdés, dijo finalmente, hijo de un comerciante próspero de Guadalajara. Nuestras familias arreglaron el compromiso hace 2 años. Al principio parecía aceptable. No era amor, pero era respeto mutuo, o eso creía. Se detuvo y vi cómo sus manos se apretaban sobre la tela. Conforme se acercaba la boda, comenzó a hacer comentarios. Pequeñas crueldades disfrazadas de preocupación. Esperanza, tal vez deberías comer menos tortillas. Mi madre dice que las mujeres gordas tienen problemas en el parto. Los socios de mi padre esperan que mi esposa sea presentable. La ira comenzó a crecer en mi pecho. El día de la boda, continuó, llegué a la estación como habíamos acordado. Él iba a encontrarme allí y viajaríamos juntos a la Ciudad de México para la luna de miel. Esperé 3 horas. Finalmente llegó, acompañado de otra mujer. Sus manos temblaban ahora. Una mujer delgada, elegante, de cabello rubio. Me dijo, frente a todos los pasajeros, que había decidido casarse con alguien más apropiado para su posición social. Me devolvió el anillo de compromiso y se fueron juntos en el tren. El martillo que tenía en la mano se sentía de repente como un arma. Si ese Roberto Valdés hubiera estado frente a mí en ese momento, habría tenido que usar toda mi fuerza de voluntad para no partirle la cara. Ese hombre no merece ni el polvo de sus zapatos, le dije con voz tensa. Lo sé, respondió ella sorprendiéndome. Es lo que me ha mantenido cuerda estos días. Darme cuenta de que su rechazo no dice nada sobre mi valor como persona, y todo sobre su carácter. La admiré en ese momento más de lo que había admirado a nadie en mi vida. Aquí estaba una mujer que había sido humillada públicamente, que había perdido no solo a su prometido, sino probablemente su reputación en Guadalajara. Y sin embargo, había encontrado la fuerza para seguir adelante. ¿Ha pensado en escribir a su familia?, le pregunté. Todos los días, pero no sé qué decirles. Mi padre gastó mucho dinero en mi ajuar, en los preparativos.
Mi madre estaba tan orgullosa. No sé cómo explicarles que su hija fue rechazada por no ser lo suficientemente bonita. Su hija es hermosa, le dije antes de poder detenerme. Ella me miró con sorpresa, y yo sentí que mi cara se ponía del color de un tomate maduro. Quiero decir, usted es decir, gracias, Joaquín, dijo suavemente. Eres muy amable. Fue la primera vez que me llamó por mi nombre sin el señor adelante. Y fue la primera vez que alguien me hizo sentir que podría ser valiente suficiente para amar a una mujer. And that takes pervildos. La primera verdadera prueba llegó el domingo siguiente, cuando don Esteban anunció que tendríamos visitas para la cena. Los Mendoza, una familia influyente de Hermosillo, venían a discutir la compra de ganado. Doña Carmen entró en pánico. «¡Esperanza!», gritó desde la cocina. «Necesito que prepares tu mejor comida». Los Mendoza tienen fama de ser muy exigentes, y si la cena no está perfecta, tu estancia aquí podría terminar muy pronto. Vi cómo Esperanza se tensó. Durante la semana había demostrado ser una excelente cocinera, preparando comidas que hicieron que hasta don Esteban comentara lo mucho que habían mejorado los alimentos en la hacienda. Pero esto era diferente. Era su primera prueba real ante desconocidos, y todos sabíamos que su futuro aquí dependía del resultado. ¿Necesita ayuda con algo?, le pregunté mientras ella revisaba los ingredientes disponibles. ¿Sabes pelar papas?, me preguntó con una sonrisa nerviosa. Soy vaquero, señorita. Puedo desollar una res. Creo que puedo manejar unas papas. Trabajamos juntos en la cocina durante toda la tarde. Fue la primera vez que estuvimos realmente solos, sin doña Carmen revoloteando alrededor o don Esteban observando desde la distancia. Esperanza se movía por la cocina como una bailarina, sabiendo exactamente dónde encontrar cada utensilio, cómo combinar los sabores para crear algo extraordinario. Mi abuela siempre decía que cocinar era como amar, me comentó mientras amasaba tortillas. Tienes que poner tu corazón en cada movimiento o la comida no sabe bien. ¿Y usted pone el corazón en su cocina?, le pregunté, fascinado por la delicadeza con que manejaba la masa. Siempre, respondió, y por un momento nuestros ojos se encontraron de una manera que me hizo olvidar cómo respirar. Los Mendoza llegaron justo al anochecer. Don Ricardo Mendoza era un hombre corpulento de unos 50 años, acompañado por su esposa, doña Soledad, y su hijo mayor, Patricio. Desde el momento en que bajaron de su carruaje, pude ver que eran el tipo de personas acostumbradas a que todo se hiciera exactamente como ellos esperaban. La cena comenzó tentativamente. Don Esteban y don Ricardo discutían precios del ganado, mientras doña Carmen y doña Soledad intercambiaban chismes sobre conocidos mutuos. Patricio, un joven de unos 25 años con aire arrogante, parecía más interesado en observar a Esperanza cada vez que ella entraba y salía de la cocina sirviendo los platillos. El primer plato fue sopa de tortilla con un caldo tan rico y complejo que vi cómo don Ricardo dejaba de hablar de negocios para concentrarse en comer. Doña Soledad, una mujer que claramente se tomaba muy en serio su reputación de crítica culinaria, probó la sopa cautelosamente y luego tomó una segunda cucharada más entusiasta. «Carmen», exclamó finalmente, «esta sopa está espectacular». ¿Quién la preparó? Doña Carmen se sonrojó, claramente tentada a tomar el crédito. «Mi nueva ayudante, Esperanza», admitió finalmente. «Es una muchacha de Guadalajara con mucho talento para la cocina». «¿Podríamos conocerla?», preguntó Patricio con un interés que inmediatamente me puso en alerta. Cuando Esperanza entró para servir el plato principal, mole poblano con pollo que olía a gloria, Patricio se puso de pie con una sonrisa que me resultó desagradable. «Señorita», le dijo, tomando su mano antes de que ella pudiera retirarla, «su cocina es extraordinaria». «¿De dónde en Guadalajara?» «Del mercado de San Juan de Dios, señor», respondió Esperanza, tratando discretamente de liberar su mano. «Conozco esa zona.
Mi familia tiene negocios allí. ¿Morales?, dijo mi madre. ¿Ignacio Morales? Es mi padre, sí. Patricio mantuvo su mano un momento más de lo apropiado antes de soltarla. Un hombre respetable. Dígame, ¿qué la trae tan lejos de casa? Vi cómo Esperanza vaciló. Era una pregunta que había estado temiendo, y todos en la mesa esperaban su respuesta con curiosidad evidente. Circunstancias familiares, señor, respondió diplomáticamente. Pero Patricio no iba a dejar el tema tan fácilmente. Una señorita tan encantadora y talentosa, sola tan lejos de casa, seguramente debe haber una historia interesante detrás de esto. La tensión en la habitación se volvió palpable. Vi cómo Esperanza se sonrojaba, cómo sus manos temblaban ligeramente mientras servía el mole. Don Esteban fruncía el ceño, claramente molesto por la insistencia inapropiada de su invitado. Fue entonces cuando hice algo que me sorprendió a mí mismo. Me levanté de mi lugar en la mesa de los trabajadores, me acerqué a la mesa principal y dije: «Señor Mendoza, la señorita Esperanza vino aquí bajo mi protección después de que su prometido la tratara de manera deshonrosa. Es una mujer decente bajo la protección de esta casa, y creo que merece que respetemos su privacidad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricio me miró como si un perro hubiera empezado a hablar. Don Ricardo frunció el ceño. Doña Soledad pareció escandalizarse de que un simple vaquero se atreviera a dirigirse a ellos de esa manera. Pero don Esteban, después de un momento que me pareció eterno, asintió con aprobación. «Joaquín tiene razón», dijo firmemente. «La señorita Esperanza está bajo la protección de esta casa y no toleraré que se le falte el respeto en mi mesa». Esperanza me miró con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que hizo que mi corazón latiera como un tambor de guerra. La cena continuó en un ambiente algo tenso, pero el mole de Esperanza fue tal éxito que para cuando sirvió el postre, flan de coco que se derretía en la boca, los Mendoza habían olvidado su molestia inicial y estaban tratando de convencer a doña Carmen de que les prestara a Esperanza para cocinar en una cena importante que planeaban en Hermosillo. «¡Imposible!», dijo don Esteban tajantemente. «La señorita Esperanza es parte de nuestra familia ahora». Cuando los invitados finalmente se fueron, Esperanza me encontró en el establo donde estaba cepillando mi caballo. «Gracias», me dijo simplemente. «No tiene que agradecerme, era lo correcto». No muchos hombres habrían arriesgado su posición para defender a una mujer que apenas conocen. No muchos hombres han conocido a una mujer como usted. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Esperanza me miró con ojos brillantes. «Joaquín, sé que no tengo derecho», dije rápidamente. «Sé que soy solo un vaquero y usted es una señorita educada, pero desde el momento que la vi en esa estación, algo cambió en mí. No sé qué es, pero sé que nunca había sentido nada igual». Ella se acercó un paso. «¿Y qué sientes?» «Siento que podría pasar el resto de mi vida tratando de hacerla sonreír». Las semanas siguientes trajeron una rutina que se sentía peligrosamente parecida a la felicidad. Esperanza se había ganado no solo el respeto de don Esteban y doña Carmen, sino el cariño genuino de todos los trabajadores de la hacienda. Su cocina había mejorado tanto la moral que hasta los vaqueros más rudos competían por ayudarla con las tareas más pesadas. Pero fue su relación conmigo la que se profundizó de maneras que me llenaban de terror y éxtasis a la vez. Comenzamos a caminar juntos por las tardes, después de que terminaba mi trabajo y ella había limpiado la cocina. Al principio eran paseos silenciosos, simplemente disfrutando de la compañía del otro bajo las estrellas del desierto. Gradualmente, comenzamos a compartir historias de nuestras vidas, sueños que habíamos mantenido escondidos, miedos que nunca habíamos confesado a nadie. «¿Nunca has pensado en casarte?», me preguntó una noche mientras nos sentábamos junto al pozo, observando la luna llena. «Claro que he pensado en eso», admití.
pero siempre imaginé que sería con alguna muchacha del pueblo, alguien simple. Nunca imaginé que podría sentir algo por una mujer como usted, una mujer como yo, inteligente, fuerte, hermosa de una manera que me quita el aliento. Ella se rió suavemente. Joaquín, hace un mes fui rechazada por un hombre que me consideraba demasiado fea para casarse conmigo. Ese hombre era un ciego, dije con vehemencia. O peor, era un cobarde que no supo valorar el tesoro que tenía. Esperanza me miró durante un largo momento. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que por primera vez en mi vida me siento hermosa. No porque haya cambiado físicamente, sino porque veo cómo me miras, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Mi corazón se detuvo. Para mí lo es. Fue entonces cuando me tomó la mano. Sus dedos eran suaves, pero fuertes por el trabajo, y cuando entrelazó los suyos con los míos, sentí como si todas las estrellas del cielo hubieran decidido instalarse en mi pecho. «Joaquín», murmuró, «yo también siento algo que nunca había sentido antes». «¿Qué sientes?» «Siento que por primera vez en mi vida alguien me ve realmente. No como una carga, no como una decepción, no como algo que necesita ser arreglado. Me ves como soy, y aparentemente eso es suficiente». «Es más que suficiente», susurré. «Es perfecto». Esa noche, bajo las estrellas del desierto mexicano, nos besamos por primera vez. Fue torpe y dulce y completamente diferente a todo lo que había imaginado. Sus labios eran suaves y sabían a canela de los dulces que había estado preparando. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. Nunca había besado a una mujer antes, confesé, sintiéndome ridículo. «Lo sé», dijo ella con una sonrisa que me derritió. «Es parte de lo que me gusta de ti, tu honestidad». Los siguientes días fueron como vivir en un sueño. Nos encontrábamos miradas a través del patio. Intercambiábamos sonrisas secretas durante las comidas. Encontrábamos excusas para rozar nuestras manos mientras trabajábamos. Era como si compartiéramos un secreto hermoso que transformaba los colores del mundo. Pero los secretos hermosos rara vez permanecen secretos por mucho tiempo. Fue doña Carmen quien nos descubrió. Una mañana temprano había salido a recoger hierbas del jardín y nos vio besándonos junto al pozo. Su grito de escándalo se escuchó hasta en los corrales más lejanos. «¡Esteban! ¡Esteban! ¡Ven rápido!». Don Esteban salió corriendo de la casa, temiendo que hubiera algún tipo de emergencia. Cuando vio la escena, Esperanza y yo separándonos apresuradamente, ambos rojos como tomates, su expresión se endureció de una manera que me heló la sangre. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Don Esteban», comencé, «puedo explicar». «Más te vale que tengas una explicación muy buena, Joaquín. Trajiste a esta mujer aquí bajo mi protección, y ahora la estás deshonrando bajo mi propio techo». «No la estoy deshonrando», protesté. «Mis intenciones son honorables». «¿Honorables?». Doña Carmen se acercó como un ave de presa. «Un vaquero sin un peso en el bolsillo persiguiendo a una señorita de familia decente. Esto es un escándalo». Esperanza, que había permanecido silenciosa, finalmente habló. «Con el debido respeto, doña Carmen, soy una mujer adulta capaz de tomar mis propias decisiones respecto a los hombres que me interesan. Una mujer que llegó aquí abandonada y sin recursos no está en posición de tomar decisiones románticas», replicó doña Carmen. Fue como si le hubieran dado una bofetada. Vi cómo Esperanza se encogía ligeramente y la furia me invadió. «No le permito que le hable así», dije, dando un paso hacia doña Carmen. «Joaquín». La voz de don Esteban resonó como un látigo. «Suficiente. Los dos, a mi oficina». Ahora, en la oficina de don Esteban, el silencio era tan espeso que podría cortarse con cuchillo. Él se sentó detrás de su escritorio, estudiándonos con expresión inescrutable. Esperanza y yo permanecimos de pie, tomados de la mano en un gesto de desafío y solidaridad. «Joaquín»,
dijo finalmente. Hace 12 años que trabajas para mí. Te he visto crecer de un muchacho asustado a un hombre responsable. Siempre has sido honesto conmigo. Así que te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas con la misma honestidad. ¿Cuáles son exactamente tus intenciones con la señorita Esperanza? Respiré profundo. Era el momento de la verdad. Quiero casarme con ella. Las palabras salieron con más fuerza y convicción de la que había sentido en mi vida. Don Esteban se reclinó en su silla. ¿Y tú, Esperanza? ¿Qué piensas de esta declaración? Esperanza apretó mi mano antes de responder. Pienso que Joaquín es el hombre más noble que he conocido, y que sí, me encantaría ser su esposa. Don Esteban nos estudió durante un largo momento. Finalmente, una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Entonces, supongo que tenemos una boda que planear. Tatusun. La noticia de nuestro compromiso se extendió por la hacienda como fuego en pastizal seco. Las reacciones fueron variadas. Los vaqueros más jóvenes me felicitaron con palmadas en la espalda y bromas sobre atrapar a la mejor cocinera de Sonora, mientras que las mujeres mayores intercambiaban miradas significativas y murmuraban sobre la rapidez indecente de todo el asunto. Pero había un problema que ni Esperanza ni yo habíamos considerado completamente: su familia. Tengo que escribirles, me dijo una noche mientras planeábamos los detalles de la boda. No puedo casarme sin que mi familia sepa al menos que estoy viva. La carta que escribió a sus padres fue un ejercicio de diplomacia y cuidadosa omisión. Les explicaba que había decidido no casarse con Roberto Valdés después de descubrir incompatibilidades fundamentales en su carácter, que había encontrado trabajo en una hacienda respetable y que ahora estaba comprometida con un hombre honrado y trabajador que la trataba con el respeto que merecía. Lo que no mencionaba era la humillación pública en la estación de tren, la verdadera razón por la que Roberto la había rechazado, o el hecho de que su prometido actual era un vaquero sin propiedades ni fortuna. La respuesta llegó 3 semanas después, y cuando vi la expresión de Esperanza mientras leía la carta, supe que las noticias no eran buenas. ¿Qué dicen?, le pregunté, encontrándola sentada en el jardín con la carta temblando en sus manos. «Vienen», susurró. «Mis padres vienen a conocerte antes de dar su bendición al matrimonio». El terror que sentí debió haberse reflejado en mi rostro, porque Esperanza inmediatamente trató de tranquilizarme. «Joaquín, no importa lo que digan. Soy una mujer adulta, y si elijo casarme contigo, me casaré contigo con su bendición o sin ella». Pero ambos sabíamos que importaba. Esperanza amaba a sus padres, y por más independiente que fuera, la idea de casarse sin su aprobación la atormentaba. «¿Qué les has contado sobre mí?», pregunté, aunque temía la respuesta. «La verdad, que eres trabajador, honesto, gentil, que me tratas como si fuera la mujer más valiosa del mundo. ¿Mencionaste que soy vaquero?». Esperanza vaciló. «Dije que trabajabas en ganadería». Técnicamente era verdad, pero ambos sabíamos que había una diferencia enorme entre trabajar en ganadería y ser un vaquero sin propiedades. Ignacio Morales probablemente estaba imaginando a un próspero hacendado, no a un empleado que vivía en un cuarto pequeño detrás de los establos. Los Morales llegaron un jueves polvoriento de noviembre, en una diligencia que parecía haber estado viajando durante días. Don Ignacio era un hombre bajo y robusto con manos callosas que hablaban de años de trabajo honesto, mientras que doña Rosa era una versión mayor de Esperanza, generosa de figura, de ojos inteligentes y expresión decidida. El momento en que bajaron de la diligencia y vieron la hacienda, supe que estaban impresionados. San Miguel era una propiedad próspera y bien mantenida, y don Esteban había insistido en recibirlos como a huéspedes importantes. El encuentro inicial fue cordial pero tenso.
Esperanza corrió a abrazar a sus padres y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al sentir sus brazos alrededor de ella. Había pasado meses sin familia y era evidente cuánto los había extrañado. «Mija», murmuró doña Rosa, «has perdido peso. ¿Te han estado alimentando bien aquí?» «He estado trabajando, mamá. Me hace bien». Don Ignacio me estudió con ojos calculadores mientras don Esteban hacía las presentaciones formales. «Así que usted es Joaquín Herrera», dijo, extendiéndome una mano firme. «Mi hija ha escrito cosas muy bonitas sobre usted». «Señor Morales», respondí, tratando de mantener mi voz firme, «es un honor conocer a los padres de Esperanza». La primera cena fue un baile delicado de evaluación mutua. Don Ignacio hacía preguntas aparentemente casuales sobre mi trabajo, mi familia, mis planes para el futuro. Doña Rosa observaba cada interacción entre Esperanza y yo con ojos de águila. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la hacienda, joven?», preguntó don Ignacio. «12 años, señor, desde que murió mi padre». «¿Y qué planes tiene para mantener a mi hija?», era la pregunta que había estado temiendo. «Tengo algunos ahorros, señor. Y don Esteban ha mencionado la posibilidad de que me haga capataz cuando se retire el actual». Era verdad que don Esteban había insinuado esa posibilidad, aunque no había promesas concretas. Pero vi cómo los ojos de don Ignacio se iluminaron ligeramente ante la palabra capataz. Después de la cena, mientras las mujeres lavaban los platos, don Ignacio me invitó a caminar por la propiedad. «Dígame la verdad, Joaquín», dijo cuando estuvimos solos. «¿Qué pasó realmente con ese Roberto Valdés?». La directa de la pregunta me sorprendió. «Señor, mi hija escribió sobre incompatibilidades, pero una muchacha no viaja sola a cientos de kilómetros de casa por incompatibilidades. Algo más pasó». Respiré profundo. Era momento de decidir, proteger a Esperanza con mentiras o respetar a su padre con la verdad. «Roberto Valdés abandonó a su hija en la estación de tren el día de su boda», dije finalmente. «La dejó allí, en vestido de novia, frente a todos los pasajeros, mientras él se iba con otra mujer». Don Ignacio se detuvo abruptamente. «¿Qué?». «La humilló públicamente, señor. Por eso cuando la encontré estaba tan devastada. No solo había perdido a su prometido, había perdido su dignidad». La cara de don Ignacio se transformó en una máscara de furia. «Ese maldito cobarde», murmuró entre dientes. «¿Y usted qué hizo?». «Le ofrecí ayuda, le sequé las lágrimas, le di un lugar seguro donde reconstruir su vida». Don Ignacio me miró durante un largo momento. «¿Por qué?». «Porque era lo correcto. Y porque desde el momento que la vi, supe que era la mujer más extraordinaria que conocería en mi vida». «¿La ama?». «Con todo mi corazón, señor». «¿Y ella lo ama a usted?». «Eso tendría que preguntárselo a ella, señor. Pero espero que sí». Don Ignacio asintió lentamente. «Joaquín, voy a ser honesto con usted. Cuando recibí la carta de mi hija, esperaba conocer a un hacendado próspero, un hombre que pudiera darle la vida cómoda que se merece. Mi corazón se hundió. Sí, señor. Pero después de ver cómo la mira, cómo ella lo mira a usted, y después de escuchar lo que hizo por ella cuando era una desconocida, creo que Esperanza ha encontrado algo mucho más valioso que dinero. Señor, ha encontrado a un hombre que la valora, y eso, joven Herrera, no tiene precio». La bendición de don Ignacio cambió todo. Doña Rosa, que había mantenido una actitud cautelosa desde su llegada, comenzó inmediatamente a planear nuestra boda con el entusiasmo de una general preparando una campaña militar. «La ceremonia será aquí, por supuesto», declaró durante el desayuno de la mañana siguiente. «No podemos llevar a Esperanza de vuelta a Guadalajara después de lo que pasó con ese desgraciado, pero eso no significa que no tendrá una boda hermosa». Ver a Esperanza interactuar con su madre fue como observar una flor que se abre al sol. Durante meses había mantenido una fuerza estoica, enfrentando cada desafío con determinación silenciosa. Pero con doña Rosa allí, fussing sobre su vestido,
y preguntando sobre sus preferencias para la comida del banquete, recuperó una vivacidad que no había visto antes. ¿Estás segura de este vestido, mija?, preguntaba doña Rosa, examinando el vestido blanco sencillo que Esperanza había elegido. Tu padre y yo podemos costear algo más elaborado. Mamá, respondía Esperanza con paciencia infinita, este vestido es perfecto, simple y bonito, es exactamente lo que quiero. Pero yo podía ver la verdadera razón detrás de su elección. El último vestido de novia elaborado había terminado manchado de lágrimas en una estación de tren. Este nuevo comienzo merecía algo diferente, algo que fuera completamente suyo. Los preparativos trajeron consigo revelaciones inesperadas. Don Ignacio había sido vaquero en su juventud antes de establecer su negocio de telas. Una tarde, mientras ayudaba a reparar una cerca que había resultado dañada por una tormenta, me sorprendió con su habilidad. 40 años, me dijo mientras enrollaba alambre con destreza experta, pero el cuerpo no olvida. Una vez vaquero, siempre vaquero. No sabía que había trabajado con ganado, señor. Rosa nunca lo aprueba cuando hablo de esos tiempos, se rió. Dice que esa parte de mi vida terminó cuando nos casamos, pero fueron buenos años, duros, pero buenos. Hizo una pausa y me miró directamente. ¿Sabe cuál fue la lección más importante que aprendí trabajando con ganado, Joaquín? ¿Cuál, señor? Que no importa qué tan fuertes sean tus brazos o qué tan rápida sea tu pistola, lo que importa es tu palabra. En el desierto, cuando estás a días de la civilización, lo único que tienes es tu reputación de hombre confiable. Entendí que no estaba hablando solo de ganado. Su hija puede confiar en mí, señor. Le doy mi palabra. Ya lo sé, muchacho. Si no fuera así, no estaríamos planeando una boda. Mientras tanto, don Esteban había tomado los preparativos como una oportunidad para demostrar la prosperidad de la hacienda. Ordenó que se matara el mejor novillo para el banquete, mandó traer músicos de Hermosillo e insistió en que se invitara a todas las familias importantes de la región. Una boda en San Miguel debe ser memorable, declaró. Después de todo, no es cualquier día que uno de mis mejores hombres encuentra esposa. La generosidad de don Esteban me emocionó, pero también me preocupó. Una celebración tan elaborada significaba que nuestra boda sería el evento social de la temporada. Todos los ojos estarían sobre nosotros, y cualquier error o problema se convertiría en chisme durante meses. ¿No es demasiado?, le pregunté a Esperanza una noche mientras caminábamos por el jardín. ¿Te refieres a la celebración? Me refiero a todo, la atención, las expectativas. Hace unos meses eras una novia abandonada, y ahora serás la estrella de la boda más grande que ha visto la región en años. ¿No te da miedo? Esperanza se detuvo y me tomó las manos. Joaquín, ¿sabes cuál es la diferencia entre esta boda y la que no tuve con Roberto? ¿Cuál? Que esta vez me caso con un hombre que me ama por quien soy, no por quien él quiere que sea. Roberto quería que fuera más delgada, más callada, más decorativa. Tú me quieres tal como soy. Te amo tal como eres, la corregí. Exactamente. Entonces no me importa si toda la región viene a mirar. Que vean a una mujer que encontró a un hombre que la valora. Tal vez eso les dé esperanza a otras mujeres. Su respuesta me hizo amarla aún más, si eso era posible. Pero 2 días antes de la boda, llegó una carta que cambió todo. Era de Guadalajara, dirigida a Esperanza. El sobre era de papel fino, con escritura elegante que no reconocí. Cuando Esperanza la abrió y leyó el contenido, su rostro se puso pálido como papel. ¿Qué pasa?, pregunté, alarmado por su reacción. «Es de Roberto», susurró. Mi sangre se heló. «¿Qué dice?» «Dice que se ha enterado de mi próxima boda a través de conocidos mutuos, que ha cometido un error terrible, que su matrimonio con la otra mujer fue un desastre, que ya se divorció y que quiere que regrese con él».
La furia que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. Después de meses de humillación, después de que Esperanza hubiera reconstruido su vida desde cero, ese cobarde aparecía tratando de reclamarla como si fuera una propiedad que había decidido recuperar. ¿Y qué más dice?, pregunté, tratando de controlar mi voz. Dice que viene para acá, que estará aquí mañana para recuperar lo que le pertenece y salvarme de cometer un error por despecho. Las manos me temblaban de ira. Ese hombre no tiene derecho a venir aquí, no tiene derecho a molestarte. Lo sé, dijo Esperanza, pero pude ver el terror en sus ojos. Pero Joaquín, ¿qué vamos a hacer? Si aparece en nuestra boda, causará un escándalo. Y si dice las cosas correctas frente a mis padres... No terminó la oración, pero ambos entendíamos la implicación. Don Ignacio y doña Rosa no conocían todos los detalles humillantes de cómo Roberto había tratado a su hija. Si él aparecía con una historia bien construida sobre malentendidos y reconciliación, podrían sentirse obligados a reconsiderar el matrimonio. «No va a arruinar nuestra boda», dije con determinación. «No lo permitiré. ¿Qué vas a hacer?» «Lo que tenga que hacer para protegerte». Esa noche no dormí. Caminé por la hacienda considerando mis opciones. Podía hablar con don Esteban, pero eso significaría involucrar a mi patrón en lo que podría volverse un conflicto feo. Podía hablar con don Ignacio, pero eso requeriría explicar detalles que podrían cambiar su opinión sobre el matrimonio. O podía enfrentar a Roberto Valdés yo mismo. Cuando amaneció, había tomado mi decisión. Roberto Valdés llegó exactamente cuando había prometido, a media mañana del día antes de la boda, en un carruaje elegante tirado por caballos caros. Era exactamente como me lo había imaginado. Alto, bien vestido, con la arrogancia natural de alguien acostumbrado a que el dinero solucionara todos sus problemas. Lo intercepté antes de que llegara a la casa principal. «¿Roberto Valdés?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Sí. ¿Y tú quién eres?» Su tono era el de alguien dirigiéndose a un sirviente. «Joaquín Herrera, el prometido de Esperanza». Sus ojos me evaluaron de arriba a abajo, claramente sin impresionarse por lo que veía. «Ah, el vaquero», dijo con desprecio apenas disimulado. «Necesito hablar con Esperanza inmediatamente. ¿No va a hablar con ella?» «¿Perdón?» Su sorpresa era genuina, como si nunca hubiera considerado que alguien pudiera negársele algo. «Esperanza no quiere verlo. Está claro en su carta. No es bienvenido aquí». Roberto se rió, un sonido desagradable y condescendiente. «Escúchame, vaquero, no entiendes la situación. Esperanza y yo tenemos historia. Cometí un error, lo admito, pero vengo a corregirlo. Puedo ofrecerle una vida que tú nunca podrás darle. ¿Como la vida que le ofreció en la estación de tren cuando la abandonó frente a todos?» Su cara se endureció. «Eso fue un malentendido. Estaba confundido, presionado por mi familia. Pero ahora veo claro. Lo que ve claro es que su matrimonio con la otra mujer fracasó y ahora quiere recuperar a Esperanza como segunda opción. Cuidado con cómo me hablas». Su voz subió de volumen. «Soy Roberto Valdés. Mi familia tiene influencia en toda la región. Puedo hacer que tu vida se vuelva muy difícil. Y yo soy Joaquín Herrera», respondí tranquilamente. «No tengo influencia, no tengo dinero, no tengo conexiones políticas, pero tengo algo que usted nunca tuvo». «¿Qué?» «El amor de Esperanza». Eso lo golpeó donde dolía. Vi cómo su arrogancia vacilaba momentáneamente. «Eso lo veremos», murmuró. «Quiero verla. Ahora, ya le dije que no. No tienes autoridad para impedírmelo. Todavía no es tu esposa». Fue entonces cuando Esperanza apareció en el porche de la casa. Había estado observando desde adentro y claramente había decidido que era tiempo de enfrentar la situación ella misma. «Roberto», dijo con voz fría, «no esperaba verte aquí». «¡Esperanza!». Su voz cambió inmediatamente, volviéndose suave y suplicante. «Mi amor, necesito hablar contigo, a solas. Cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla frente a Joaquín».
Roberto me lanzó una mirada venenosa antes de dirigirse nuevamente a ella. Esperanza, cometí el error más grande de mi vida cuando te dejé. He estado miserable desde entonces. El matrimonio con Isabela fue un desastre completo. Me di cuenta de que tú eras la única mujer para mí. Isabela. Esperanza levantó una ceja. ¿Así se llama la mujer con la que me reemplazaste? Roberto tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. Eso no importa ahora. Lo que importa es que estoy aquí para llevarte de regreso conmigo, para darte la vida que mereces. ¿La vida que merezco? La voz de Esperanza se volvió peligrosa. ¿Te refieres a una vida con un hombre que me abandonó en público por considerarme demasiado fea para su reputación? Nunca dije eso. ¿No? Entonces, ¿qué exactamente le dijiste a todos los pasajeros en la estación cuando te fuiste con Isabela? Roberto vaciló, claramente no esperando que Esperanza fuera tan directa. Yo estaba confundido. Dije cosas que no debería haber dicho. ¿Cómo qué cosas, Roberto? Como que necesitabas una esposa que fuera apropiada para tu posición social. Como que no podías casarte con alguien que no impresionaría a tus socios de negocios. Cada palabra era como una bofetada. Roberto se retorcía visiblemente. Esperanza, por favor, era joven, era estúpido. La gente cambia. Tienes razón, dijo Esperanza con una sonrisa fría. La gente cambia. Yo cambié. Descubrí lo que significa ser valorada por un hombre que me ve como soy, no como un proyecto de mejoramiento. Roberto me miró con odio puro. ¿Este vaquero? Esperanza, sé realista. ¿Qué puede ofrecerte? ¿Una vida de pobreza en medio del desierto? Puede ofrecerme respeto, respondió Esperanza con firmeza. Puede ofrecerme lealtad. Puede ofrecerme amor incondicional. Cosas que aparentemente el dinero no puede comprar. Pero yo te amo. La risa de Esperanza fue cortante como un cuchillo. Roberto, si eso es amor, prefiero vivir sin él. Joaquín me ha demostrado lo que es el amor verdadero y no tiene nada que ver con lo que tú sientes. Roberto se desesperó. Pude ver en sus ojos que había esperado que sus disculpas y promesas fueran suficientes, que Esperanza correría de regreso a sus brazos. Esto es ridículo. Esperanza, estás cometiendo un error enorme. Este hombre no puede darte nada. Me puede dar todo lo que necesito. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Crees que van a aprobar este matrimonio cuando sepan la verdad sobre tu situación económica futura? Fue un golpe bajo, y todos lo sabíamos. Roberto había encontrado la única vulnerabilidad real de Esperanza, su amor por sus padres y su deseo de su aprobación. Mi familia me apoya en mi decisión, dijo Esperanza, pero pude escuchar la ligera vacilación en su voz. ¿Así? ¿Le has contado a tu padre que te estás casando con un vaquero sin tierra? ¿Sin propiedades? ¿Sin futuro? Le he contado que me caso con un hombre honorable. Un hombre honorable no puede alimentar a una esposa. Fue entonces cuando intervine, ya no pudiendo soportar escucharlo atacar a Esperanza. Un hombre honorable no abandona a su prometida en una estación de tren, dije con voz mortal tranquila. Un hombre honorable no viene a tratar de reclamar a una mujer después de haberse divorciado de la mujer con quien la reemplazó. Roberto se giró hacia mí, su cara roja de furia. No me digas lo que es ser honorable, peón. ¿Peón? Me acerqué un paso. Soy un hombre trabajador que trata a las mujeres con respeto. Usted es un cobarde rico que usa a las mujeres como trofeos. Entre nosotros dos, ¿quién es realmente el peón? Durante un momento pensé que Roberto iba a tratar de golpearme. Sus puños se cerraron, su cuerpo se tensó. Pero debió haberse dado cuenta de que, independientemente de su dinero, yo era más fuerte y probablemente más peligroso que él. Esto no ha terminado, murmuró finalmente. Sí ha terminado, dijo Esperanza con finalidad absoluta. Roberto, vete. No eres bienvenido en mi boda, no eres bienvenido en mi vida. Si realmente me amaras, querrías mi felicidad, y soy feliz con Joaquín. Roberto nos miró a ambos durante un largo momento. Vi cómo la realidad finalmente se asentaba en él.
Había perdido a Esperanza para siempre. Te arrepentirás, dijo finalmente. Cuando estés viviendo en la pobreza, cuando te des cuenta de lo que podrías haber tenido, te arrepentirás. La única vez que me arrepentí, respondió Esperanza, fue de haber perdido tanto tiempo de mi vida con un hombre que no me valoraba. Roberto subió a su carruaje sin otra palabra. Mientras se alejaba, pude ver su cara por la ventana. No era tristeza lo que vi allí, sino furia. Y eso me preocupó más que cualquier otra cosa que hubiera podido mostrar. La confrontación con Roberto había dejado a todos nerviosos. Esperanza trataba de actuar como si nada hubiera pasado, pero yo podía ver la tensión en la manera como sostenía sus hombros, como sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba la cena. ¿Crees que regresará?, me preguntó esa noche mientras nos sentábamos en el porche observando las estrellas. No lo sé, admití honestamente, pero si lo hace, estaremos preparados. Joaquín, dijo después de un momento de silencio, ¿alguna vez te arrepientes de haberte metido en todo esto? Tu vida era simple antes de conocerme. Ahora tienes que lidiar con exprometidos problemáticos, familias preocupadas, bodas elaboradas. ¿Te arrepientes tú?, le pregunté. Nunca, ni por un segundo. Entonces yo tampoco. Ella sonrió, pero pude ver que algo aún la molestaba. ¿Qué es?, pregunté. Es solo que... Roberto dijo algunas cosas que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Cómo qué? Como que no puedes ofrecerme nada. Como que estaré viviendo en la pobreza. Como que mi familia se sentirá decepcionada cuando se den cuenta de la realidad de nuestra situación económica. Suspiré. Era la conversación que había estado temiendo, pero que sabía que necesitábamos tener. Esperanza, Roberto tiene razón en algunas cosas. No soy rico. Probablemente nunca lo seré. No puedo darte los lujos que él podría haberte dado. Joaquín, déjame terminar. No puedo darte una casa grande en la ciudad, o vestidos caros, o joyas elegantes. Lo que puedo darte es mi trabajo, mi lealtad, mi amor completo. Puedo darte una vida honesta, una familia cariñosa, y la promesa de que siempre serás lo más importante en mi mundo. Esperanza me tomó la mano. ¿Sabes qué es lo gracioso de lo que dijo Roberto? ¿Qué? Que piensa que los vestidos caros y las joyas elegantes son lo que hace feliz a una mujer. Pero yo he sido más feliz estos últimos meses, trabajando en una cocina, durmiendo en un cuarto simple, usando vestidos de algodón, que en todos los años de mi vida antes de conocerte. ¿En serio? En serio, porque por primera vez en mi vida me siento valorada. No por mi apariencia, no por mi estatus social, no por lo que puedo hacer por la reputación de un hombre, sino por quien soy. Sus palabras me llenaron de tal calidez que sentí como si mi pecho fuera a explotar. Entonces no te importa que seamos pobres. Joaquín, se rió, ¿has visto cómo comemos en esta hacienda? ¿Has visto lo contenta que está tu familia de hacienda? ¿Has visto lo respetado que eres aquí? Si eso es pobreza, entonces prefiero ser pobre contigo que rica con cualquier otro hombre. La besé entonces, ahí bajo las estrellas, con una pasión y gratitud que me sorprendieron. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. «Mañana serás mi esposa», murmuré contra sus labios. «Mañana serás mi marido». «¿Estás nerviosa?» «Aterrificada», admitió. «¿Y tú?» «Igual, pero de la manera correcta». «¿Qué quieres decir?» «Estoy nervioso de no ser suficiente para ti. Estoy nervioso de no saber cómo ser esposo. Estoy nervioso de todos los desafíos que vendrán. Pero no estoy nervioso sobre si te amo, o si quiero pasar mi vida contigo, o si esta es la decisión correcta». «Yo tampoco», susurró. «Sobre esas cosas estoy completamente segura». El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, el aire era fresco pero no frío, y una brisa suave mantenía el polvo al mínimo. Doña Rosa había trabajado como un general durante días, y el resultado era espectacular.
Flores por todas partes, mesas largas preparadas para el banquete y un altar improvisado pero hermoso en el jardín principal. Los invitados comenzaron a llegar temprano. Familias de haciendas vecinas, comerciantes de Hermosillo, vaqueros de la región. Parecía que todo Sonora había decidido venir a ver la boda del vaquero y la novia abandonada que había encontrado el amor verdadero. «Es como un cuento de hadas», escuché murmurar a una de las esposas de los hacendados. «Mejor que un cuento de hadas», respondió su amiga, «porque es real». El padre Miguel había venido desde Hermosillo para oficiar la ceremonia. Era un hombre mayor y sabio que había casado a 3 generaciones en la región, y cuando me vio esperando nerviosamente en el altar, me sonrió con comprensión. «¿Nervioso, hijo?», me preguntó. «Sí, padre». «Bien, un hombre que no está nervioso en su boda, o no ama lo suficiente a su mujer, o no entiende la importancia de lo que está haciendo». La música comenzó. 2 guitarras y un violín que don Esteban había contratado, y todos los invitados se giraron hacia la casa principal. Mi corazón se detuvo cuando vi aparecer a Esperanza en el porche. Estaba radiante. Su vestido sencillo, blanco, brillaba bajo el sol. Su cabello estaba arreglado en un moño elegante con pequeñas flores blancas, y tenía una sonrisa que podría haber iluminado todo el desierto. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban fijos en los míos, con una certeza y alegría que me hicieron sentir como el hombre más afortunado del mundo. Don Ignacio la acompañó por el pasillo improvisado entre las sillas. Cuando llegaron al altar, me extendió la mano de su hija con una sonrisa que me decía que había ganado no solo su aprobación, sino su respeto. «Cuídala bien, hijo», murmuró. «Con mi vida, señor». La ceremonia pasó como en un sueño, como en un... Escuché las palabras del padre Miguel sobre el amor, el compromiso, la responsabilidad, pero mi atención estaba completamente enfocada en Esperanza. Sus manos en las mías, sus ojos en los míos, su voz firme diciendo, «Sí, acepto», cuando llegó el momento. Cuando finalmente me dijeron «puede besar a la novia», sentí como si hubiera esperado toda mi vida para ese momento. El beso fue suave, dulce y lleno de promesas para el futuro. Los aplausos de los invitados me trajeron de vuelta a la realidad. Estaba casado. Esperanza era mi esposa. Después de meses de incertidumbre, de desafíos, de confrontaciones, habíamos llegado a este momento perfecto. El banquete fue espectacular. La comida que Esperanza había preparado con la ayuda de doña Rosa fue elogiada por todos los invitados. Los músicos tocaron hasta altas horas y vi a mi nueva esposa bailar con su padre, con don Esteban, conmigo e incluso con algunos de los vaqueros más viejos que la habían tomado bajo su protección. «¿Feliz?», le pregunté durante una pausa entre canciones. «Más de lo que pensé que era posible», respondió, sus ojos brillando. «Fue el día perfecto, hasta que Roberto regresó». Roberto llegó justo cuando la fiesta estaba en su punto más alto. Los músicos tocaban, las parejas bailaban, y el alcohol había relajado a todos los invitados. Nadie notó inicialmente el carruaje que se detuvo en la entrada de la hacienda. Pero yo lo vi. Estaba bailando con Esperanza cuando algo me hizo mirar hacia la entrada. Roberto bajó del carruaje, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban 2 hombres que claramente no eran del tipo social al que él pertenecía. Eran rudos, armados, y tenían la mirada calculadora de hombres acostumbrados a la violencia. «Esperanza», murmuré en su oído mientras continuábamos bailando. «Roberto ha regresado y trae compañía». Sentí cómo se tensaba en mis brazos. ¿Qué tipo de compañía? El tipo problemático. Roberto y sus acompañantes se acercaron a la celebración. Los invitados más cercanos comenzaron a notar su presencia y gradualmente la música se fue apagando y las conversaciones cesaron. Había algo en la actitud de Roberto, una determinación agresiva que no había mostrado el día anterior,
que puso a todos en alerta. «¡Esperanza!», gritó cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que todos escucharan. «Necesito hablar contigo». Don Esteban se acercó inmediatamente. «Señor Valdés», dijo con voz firme, «no es bienvenido aquí. Esta es una celebración privada». «No me iré sin hablar con Esperanza», respondió Roberto. «Tengo información que ella necesita escuchar antes de cometer el error más grande de su vida». «El error más grande de mi vida», dijo Esperanza, alejándose de la pista de baile para enfrentar a Roberto. «Ya lo cometí cuando acepté comprometerme contigo la primera vez. Esperanza, escúchame, tu esposo no es quien dice ser». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Todos los invitados se giraron para mirarnos. Pude sentir docenas de ojos observando, esperando el drama que obviamente se avecinaba. «¿Qué estás insinuando?», preguntó don Ignacio, acercándose con expresión peligrosa. Roberto sonrió con malicia. «Hice algunas investigaciones después de nuestra conversación de ayer. Joaquín Herrera no es solo un simple vaquero, es un fugitivo de la justicia». El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Esperanza me miró con confusión, esperando que negara la acusación. Don Esteban frunció el ceño. Los invitados murmuraban entre ellos. «Eso es una mentira», dije, pero mi voz sonó menos convincente de lo que esperaba. «¿Es mentira?». Roberto se acercó, claramente disfrutando su momento. «¿Es mentira que hace 5 años mataste a un hombre en Tucson?». La sangre se me heló. ¿Cómo diablos había averiguado eso? «No fue así», comencé. «Fue exactamente así». Roberto me interrumpió triunfalmente. «Matthew Johnson, comerciante, murió por una herida de bala el 15 de marzo de 1885. El principal sospechoso, Joaquín Herrera, vaquero, nunca fue arrestado porque huyó a México». Los murmullos de los invitados se volvieron más altos. Pude ver shock, confusión y, en algunos casos, miedo en sus caras. Esperanza me miraba con ojos enormes, esperando una explicación. «¿Es cierto?», preguntó con voz apenas audible. No tenía elección. Después de 5 años manteniendo ese secreto, había llegado el momento de la verdad. «Sí», dije finalmente, «maté a Matthew Johnson, pero no fue... No importa cómo fue». Roberto me interrumpió nuevamente. «Lo importante es que Esperanza se está casando con un asesino». «¡No soy un asesino!», rugí, finalmente perdiendo el control. «Johnson estaba violando a una niña de 13 años. Lo encontré en un callejón forzándola, y cuando traté de detenerlo, sacó su pistola». El silencio que siguió fue absoluto. «Fue defensa propia», continué, dirigiéndome directamente a Esperanza. «Y defensa de una niña inocente. Johnson era conocido por hacer esas cosas. La policía de Tucson lo sabía, pero tenía dinero e influencia. Cuando lo maté, supe que no habría justicia para mí, sin importar las circunstancias». «¿Por qué no nos contaste esto antes?», preguntó don Esteban. «Porque no era relevante. Fue hace 5 años, en otro país, defendiendo a una niña inocente. No soy el mismo hombre que era entonces, y desde que llegué aquí no he hecho nada excepto trabajar honestamente». Roberto se rió con amargura. «¿No es relevante? Esperanza, te estás casando con un fugitivo. Cuando las autoridades americanas se enteren de dónde está, vendrán por él. ¿Quieres ser la esposa de un hombre que puede ser arrestado en cualquier momento?». Vi cómo Esperanza luchaba con esta información. Su mundo, que había sido perfecto hace unos minutos, se había derrumbado nuevamente. «Esperanza», le dije acercándome a ella, «entiendo si esto cambia todo. Entiendo si no puedes...». «¿Salvaste a una niña de 13 años?», me interrumpió. La pregunta me sorprendió. «Sí». «¿Un hombre adulto la estaba violando? ¿Y tú lo detuviste?». «Sí». «¿Y por eso has estado huyendo durante 5 años?». «Sí». Esperanza se giró hacia Roberto con una expresión que nunca le había visto antes. Era pura furia, pero también algo más, desprecio absoluto.
Roberto Valdés, dijo con voz mortalmente tranquila, acabas de confirmar que me casé con el hombre correcto. ¿Qué? Roberto se tambaleó, claramente no esperando esa reacción. Mi esposo arriesgó su vida y su libertad para salvar a una niña inocente. Eso no lo convierte en un criminal, lo convierte en un héroe. Esperanza, sé razonable. Soy perfectamente razonable. Un hombre que protege a los inocentes es exactamente el tipo de hombre con quien quiero pasar mi vida. Un hombre que usa información privada para tratar de destruir una boda, por otro lado, es exactamente el tipo de hombre del que agradezco haberme escapado. Los invitados comenzaron a murmurar, pero ahora el tono era diferente. Podía escuchar aprobación, respeto, incluso admiración en sus voces. La niña, preguntó una voz desde la multitud, era doña Mercedes, esposa del hacendado más respetado de la región. ¿La niña estaba bien? Estaba lastimada, respondí dirigiéndome a ella. Pero viva, la llevé con las monjas del convento de Santa Teresa. Ellas la cuidaron. ¿Y nunca le contaste a nadie lo que habías hecho? Preguntó don Esteban. ¿Qué iba a decir? Que maté a un hombre. Sin contexto, sonaba exactamente como Roberto lo está haciendo sonar ahora. El contexto lo cambia todo, dijo don Ignacio firmemente. Un hombre que defiende a los inocentes no es un criminal. Es lo que debería ser todo hombre. Roberto se estaba desesperando. Su gran revelación no había tenido el efecto que esperaba. Pero sigue siendo un fugitivo. Las autoridades americanas, lo interrumpió una voz nueva, no están interesadas en Joaquín Herrera. Todos nos giramos. Un hombre mayor había aparecido en la entrada de la hacienda. Era americano, por su apariencia, pero hablaba español perfecto. Llevaba un uniforme que no reconocí inmediatamente. ¿Y usted quién es?, preguntó Roberto claramente alarmado. Marshal William Tucker, de Arizona Territory, respondió el hombre, acercándose a la multitud. He estado siguiendo el caso de Matthew Johnson durante años. Mi corazón casi se detiene. Después de 5 años, había venido finalmente a arrestarme. Marshal Tucker, dije, dando un paso adelante. Soy Joaquín Herrera. Lo sé, respondió. He estado buscándolo durante mucho tiempo. ¿Para arrestarme? Tucker se rió. Para agradecerle. Johnson había violado al menos a 6 niñas que conociéramos. Teníamos evidencia, pero como usted dijo, tenía dinero e influencia. Nunca pudimos tocarlo legalmente. El shock en la cara de Roberto fue satisfactorio de ver. Después de su muerte, continuó Tucker, las víctimas finalmente se sintieron seguras para hablar. Construimos un caso sólido que probó que Johnson era exactamente el monstruo que usted dijo que era. Oficialmente, la muerte de Matthew Johnson se clasificó como justificada. Justificada. Defensa propia y defensa de otros. No hay cargos contra usted, señor Herrera. Nunca los hubo realmente. Solo necesitábamos tiempo para investigar apropiadamente. Las piernas se me aflojaron de alivio. 5 años de miedo, 5 años de mirar sobre mi hombro, 5 años de mantener un secreto que había envenenado parte de mi alma. Todo había terminado. Pero, continuó Tucker, eso me lleva a la pregunta de cómo el señor Valdés aquí obtuvo información sobre un caso cerrado y clasificado. Roberto palideció. Yo tengo contacto, investigadores privados. ¿Investigadores privados que tienen acceso a archivos policiales clasificados? Tucker levantó una ceja. Eso es muy interesante, muy ilegal, pero muy interesante. Roberto comenzó a retroceder hacia su carruaje. Marshal Tucker, dije, ¿podría pedirle un favor? Por supuesto. ¿Podría asegurarse de que el señor Valdés entienda que no es bienvenido a molestar a mi esposa nunca más? Tucker sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Será un placer. Roberto y sus acompañantes se fueron esa noche sin más drama, pero no antes de que Marshal Tucker tuviera una conversación educativa con él sobre las leyes relacionadas con obtener información policial de manera ilegal
y usar dicha información para extorsión emocional. No creo que regrese, me dijo Tucker antes de irse. Y si lo hace, tiene mi palabra de que será arrestado inmediatamente. Con la partida de Roberto y la revelación de que no era realmente un fugitivo, la celebración de la boda se reanudó con renovado entusiasmo. Los invitados parecían incluso más entusiasmados que antes. Después de todo, no todos los días uno asistía a una boda donde el novio resultaba ser un héroe y el villano era expulsado públicamente. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Esperanza mientras bailábamos bajo las estrellas tarde en la noche. «Libre», respondí honestamente, por primera vez en 5 años, completamente libre. «¿Por qué nunca me contaste sobre la niña?» Porque tenía miedo de que cambiaras tu opinión sobre mí. Lo que hice fue correcto, pero seguía siendo violencia. Seguía siendo tomar una vida. «Joaquín», dijo suavemente, «lo que hiciste fue valiente. Y el hecho de que te atormentara durante 5 años solo demuestra el tipo de hombre que eres. Un hombre malo no habría perdido el sueño por matar a un monstruo. ¿No te molesta estar casada con alguien que ha matado? Me molesta estar casada con alguien que permitió que un secreto así lo atormentara durante años, en lugar de confiar en mí con la verdad. Tenía razón, por supuesto. ¿Me perdonas? No hay nada que perdonar, pero de ahora en adelante, sin secretos entre nosotros. Somos esposos ahora. Todo se comparte. Todo se comparte», acordé, sintiendo como si finalmente pudiera respirar completamente. Los siguientes días pasaron en una neblina de felicidad doméstica. Los padres de Esperanza se quedaron una semana más, y durante ese tiempo, don Ignacio y yo desarrollamos el tipo de amistad que había esperado, pero no me había atrevido a asumir. Resultó que mi revelación sobre Matthew Johnson había aumentado su respeto por mí, no disminuido. «Un hombre se define por lo que hace cuando nadie está mirando», me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos reparando una cerca. «Lo que hiciste en ese callejón en Tucson dice más sobre tu carácter que cualquier otra cosa que podrías haberme contado». ¿No le preocupa que su hija esté casada con alguien capaz de violencia? Me preocuparía si estuviera casada con alguien incapaz de violencia cuando la violencia es necesaria, respondió. El mundo puede ser un lugar peligroso, especialmente para las mujeres. Saber que mi hija tiene un esposo que la protegerá sin importar el costo, eso me da paz mental. Cuando finalmente llegó el momento de que los Morales regresaran a Guadalajara, las despedidas fueron agridulces, pero llenas de amor. «Cuida a nuestra niña», me dijo doña Rosa, abrazándome como a un hijo. «Con mi vida», le prometí. «Y tú», le dijo a Esperanza, «escríbenos regularmente. Queremos saber de nuestros futuros nietos». Esperanza se sonrojó furiosamente, pero sonrió. «Sí, mamá». Don Ignacio fue el último en despedirse. Me dio un abrazo fuerte y luego me habló en voz baja. «Joaquín, cuando decidí bendecir este matrimonio, no sabía que estaba entregando a mi hija a un héroe. Cuídala, pero también deja que ella te cuide. El matrimonio funciona mejor cuando ambos pueden ser fuertes». «Gracias, señor, por todo. Llámame papá», sonrió. «Eres parte de la familia ahora». Bueno, después de que se fueron, Esperanza y yo nos establecimos en nuestra nueva rutina como esposos. Don Esteban nos había dado una casita pequeña pero cómoda cerca de la casa principal, un regalo de bodas que nos sorprendió y emocionó. Por primera vez en mi vida adulta tenía un hogar que era realmente mío. «¿Eres feliz?», le pregunté a Esperanza una noche mientras nos preparábamos para dormir. «Más de lo que sabía que era posible», respondió. «¿Y tú?» «Tengo una esposa que me ama, un hogar que es nuestro, un trabajo que respeto y una familia extendida que nos acepta. No puedo imaginar ser más feliz. Ni siquiera si fuéramos ricos como Roberto. Especialmente si fuéramos ricos como Roberto. Él tiene dinero, pero no tiene lo que nosotros tenemos. ¿Y qué tenemos nosotros? Amor verdadero, respeto mutuo,
la certeza de que podemos enfrentar cualquier problema juntos. Esperanza se acurrucó contra mí. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó de toda la situación con Roberto y Marshall Tucker? ¿Qué? Que cuando Roberto te acusó de ser un asesino, tu primera preocupación no fue defenderte. Fue protegerme a mí de la vergüenza. Estabas dispuesto a dejar que todos pensaran lo peor de ti, con tal de que yo no sufriera. Eres más importante que mi reputación. Y esa, dijo, besándome suavemente, es exactamente la diferencia entre tú y Roberto. Él habría sacrificado a cualquiera para proteger su imagen. Tú habrías sacrificado tu imagen para proteger a cualquiera. Esa noche, mientras Esperanza dormía en mis brazos, reflexioné sobre el increíble viaje que nos había llevado a este punto. Hacía solo unos meses, ella era una novia abandonada llorando en una estación de tren, y yo era un vaquero solitario atormentado por secretos. Ahora éramos esposos, socios, mejores amigos y cómplices en la aventura de construir una vida juntos. Pero más importante, habíamos aprendido que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien que te acepta completamente, con tus virtudes y defectos, con tu pasado y tus esperanzas para el futuro, y decidir construir algo hermoso juntos. Al año siguiente, nuestro primer hijo nació en la misma casita donde habíamos comenzado nuestro matrimonio. Era un niño fuerte y saludable que gritaba con los pulmones de un vaquero. Cuando Esperanza lo puso en mis brazos por primera vez, sentí una emoción tan intensa que pensé que mi corazón no podría contenerla. «¿Cómo lo llamaremos?», me preguntó. «Miguel», respondí inmediatamente, por la hacienda que nos dio nuestro comienzo. «Miguel Herrera Morales», dijo, probando el nombre. «Perfecto». Don Esteban, que había insistido en ser el padrino, sostuvo a Miguel con la ternura de un abuelo. «Este muchacho va a ser especial», declaró. «Puede verlo en sus ojos. Tiene la determinación de su padre y la inteligencia de su madre». Esperanza había resultado ser una madre natural, pero lo que más me impresionaba era cómo había florecido en todos los aspectos de nuestra nueva vida. Su cocina había ganado fama en toda la región, y constantemente recibíamos invitaciones a cenas importantes. Su jardín de hierbas medicinales se había convertido en el más completo de Sonora, y las mujeres venían de kilómetros de distancia para pedirle consejos y remedios. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo?», me dijo una tarde mientras alimentaba a Miguel en el jardín. «¿Qué?». Roberto pensaba que necesitaba cambiar para ser aceptable, que necesitaba ser más delgada, más callada, más decorativa. Pero resulta que lo que necesitaba era encontrar a alguien que me viera tal como soy y decidiera que eso era exactamente lo que quería. «No es irónico», le dije, «es justicia. Es...». 5 años después de nuestra boda, don Esteban cumplió su promesa y me nombró capataz de la Hacienda San Miguel. Era un trabajo que respetaba y disfrutaba, y venía con una casa más grande y un salario que nos permitía vivir cómodamente. Para entonces, Miguel tenía 4 años y una hermana pequeña llamada Rosa, por la abuela que adoraba cuando venía de visita. Esperanza había establecido una pequeña escuela en la hacienda para los hijos de los trabajadores, y su reputación como educadora y curandera se había extendido por todo el estado. «¿Alguna vez te arrepientes?», le pregunté una noche mientras observábamos a nuestros hijos jugar en el patio. «¿De qué?». «De no haberte casado con Roberto, de no tener la vida lujosa que él podría haberte dado». Esperanza se rió, esa risa musical que me había enamorado desde el principio. «Joaquín, ¿has visto mi vida? Tengo un esposo que me adora, hijos sanos y hermosos, una casa llena de amor, trabajo que me apasiona y el respeto de toda la comunidad. Si eso no es lujo, entonces no sé qué es». Tenía razón, por supuesto. Habíamos construido algo mejor que riqueza. Habíamos construido una vida llena de propósito, amor y satisfacción genuina.
Y veces, cuando estoy en el campo trabajando con el ganado, o cuando Esperanza está en la cocina preparando una de sus comidas extraordinarias, o cuando nuestros hijos corren por el patio llenando el aire con sus risas, recuerdo ese día en la estación de tren cuando vi por primera vez a una mujer llorando en su vestido de novia manchado. En ese momento pensé que estaba salvándola. Lo que no sabía era que ella me estaba salvando a mí también. Me salvó de una vida de soledad, de una vida sin propósito más profundo que el trabajo diario, de una vida donde mis secretos me comían por dentro. Pero más que eso, Esperanza me enseñó lo que significa el amor verdadero. No es la pasión dramática de las novelas románticas. Es la elección diaria de valorar a otra persona por encima de ti mismo. Es la voluntad de enfrentar juntos los desafíos que la vida presenta. Es la capacidad de ver belleza y valor donde otros solo ven defectos. Y es la comprensión de que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas como tragedias. La humillación de Esperanza en la estación de tren la llevó a mí. Mi pasado problemático me llevó a ella. Lo que parecían ser finales resultaron ser comienzos. Ahora, cuando veo parejas jóvenes enamorándose, siempre les digo lo mismo. El amor verdadero no es encontrar a alguien con quien puedas vivir. Es encontrar a alguien sin quien no puedas vivir. Es encontrar a alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo, mientras te acepta exactamente como eres. Esperanza y yo encontramos eso el uno en el otro. Y cada día desde entonces ha sido una aventura en construir algo hermoso juntos, un hogar, una familia, una vida que vale la pena vivir. A veces el amor llega como un rayo, otras veces crece lentamente como una planta bien cuidada. Pero cuando es real, cuando es verdadero, cambia todo. Te convierte en quien estabas destinado a ser. Y eso, después de todo, es lo que le pasó a una novia obesa abandonada en una estación y a un cowboy virgen que le ofreció su pañuelo. Encontramos nuestro destino en el momento más inesperado, de la manera más inesperada. A veces, los mejores finales comienzan con las lágrimas que alguien se toma el tiempo de secar.